Lamentablemente, como yo les dije al inicio, ¿verdad? Los días viernes son complejos porque generalmente pasa algo. ¿Mm? Se pierden muchas clases los viernes. Ya tuvimos digamos, 2 clases perdidas realmente. Entonces, complejo el tema del día viernes. ¿Ya? ¿Están viendo ahí la diapositiva o no, jóvenes? ¿Alguien que me diga, por favor? Sí, se ve, profesor. Sí. Ya, muchas gracias, ya. Sí, Entonces, profe. comenzamos. Les digo, ¿verdad?, que lamentablemente siempre ocurre eso con los días viernes. Se pierden muchas clases y que la vez que tengamos clases hay que aprovecharlas al máximo, ¿ya? De todos modos, no sé, me parece que van a hacernos recuperar esa hora que perdimos el otro día, pero si nos hacen recuperar, no se asusten, la recuperamos en unos 15 minutos, 20 minutos, ya tengo pasado lo que perdimos ese día, ¿ya? Si es que nos hacen volver, nos hacen una clase extensa, así cortita. Ya, jóvenes, así comenzamos hoy día. Bienvenido al aula virtual de lenguaje. Eso me lo voy a saltar, vamos a llegar aquí. El tema que tenemos hoy es la argumentación. Y esta es la clase 4, para que nos vamos ordenando. En la clase 4, a partir de la primera unidad, porque la parte de reforzamiento la dejamos afuera, eso hicimos como 2 o 3 clases de reforzamiento, ¿ya? Esta es la clase 4. Y el tema, como indico ahí, ¿verdad?, es la argumentación. Yo opino con fundamentos. Opino con fundamento. Eso es argumentar. Ya inmediatamente con lo que dice aquí, ¿verdad?, ya tenemos la definición de lo que es la argumentación. Opinar, pero con fundamento. Ya, el objetivo de la clase es conocer y comprender las características fundamentales de la argumentación y la situación de enunciación del discurso argumentativo. En esto nos vamos a basar hoy día, en la enunciación del discurso argumentativo. ¿Ya? Aquí hay una infografía, hay una ficha al lado, ¿verdad?, de propaganda, buscando imágenes para apoyar la diapositiva. Me encontré con este cartelito que está ahí de Calvin Coolidge, que me parece muy atinado, porque es siempre lo que yo he tratado de hacer, ¿verdad?, y tratado de transmitirle a los alumnos. Lo que dice ahí, dice: la educación consiste en enseñar a las personas no lo que deben pensar, sino a pensar. ¿Ya? Eso es lo que yo siempre busco. ¿Por qué? Porque es como enseñarle a pescar, ¿ya? No le entrego el pez ya capturado, sino que le entrego es entregarle la caña y la forma como se usa la caña, ya, para que ustedes mismos sean capaces de pensar en este caso, ¿verdad? Esa es la idea, de enseñarle a pensar. Por eso este tema, ¿verdad?, que a mí me interesa mucho, me gusta mucho, porque le enseña, ¿verdad?, a expresar sus ideas. ¿Sí? Y cuando usted necesita expresar sus ideas, para expresarlo va a pensar, va a generar, ¿verdad?, un proceso del pensamiento. Entonces esto como que activa ya el tema del aprender a pensar. Ya, esa es la idea. Bien, ¿qué es argumentar? Aquí está claramente explicado lo que es argumentar, que es lo que yo les decía anteriormente. No les voy a leer porque no tiene razón estar leyendo eso. Les digo que lo que está diciendo ahí, ¿verdad?, dice que argumentar es opinar sobre un tema, entregar un juicio, una opinión sobre un tema, pero con fundamentos, con fundamentos. Si yo no fundamento, no es argumentación, es solamente opinión, ¿ya? De eso se trata. Cuando yo entrego fundamentos, bases sobre lo que estoy diciendo, ¿verdad?, estoy elaborando un discurso argumentativo. Es tan simple, ¿verdad?, como decir: ponte tú, este verano a mí me gustaría ir a veranear a la playa y no a la cordillera. Si digo eso, me quedo en opinión. Ahí estoy opinando, quiero ir a la playa y no a la cordillera. Esa es mi opinión, ¿ya? Y si no digo nada más, me quedo ahí, no. Pero si yo digo, quiero ir a la playa, porque en la playa se pasa mejor, porque hay discoteca, ahí llega más juventud, hay eventos deportivos, etcétera, empecé a argumentar. ¿Se dan cuenta? Ahí elaboré un discurso argumentativo. Di mi opinión, ir a la playa, y argumenté. Hay discotecas, hay eventos deportivos, hay más chiquillas, qué sé yo, ¿ya? ¿Entienden? Esa es la idea. Ahí entonces fundamenté lo que estaba opinando. Bien, continuemos.
el propósito de toda argumentación va a ser convencer. Convencer. Vamos a intentar convencer a un receptor y lo vamos a persuadir a que piense como nosotros. Esa es la idea del texto argumentativo, ¿ya? Que tú impongas tu idea. Tú dices, yo pienso que esto está bien y lo voy a convencer a mis receptores y los voy a persuadir para que actúen como yo quiero. Esa es la situación del discurso argumentativo. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, porque los medios de comunicación siempre están argumentando y nos están persuadiendo que nosotros actuemos de determinada manera, sin que nos demos cuenta. Ya como aparece ahí, ¿verdad? Este receptor, aparece como un rompecabezas que lo están formando. Ese es el problema, ¿ya? Los medios de comunicación, entre sus objetivos, tienen formar opinión. Formar opinión, es decir, hacer que la gente piense como ellos quieren que piense. Ese es el tema. Entonces ahí tenemos que estar nosotros con las antenas muy, muy dispuestas, ¿verdad?, a entender, a comprender cuando nos están tratando de persuadir a que actuemos como ellos quieren. Ese es el tema. Muy bien. Sigamos. La argumentación está presente en muchas actividades de la vida cotidiana. En la mayoría, diría yo, ¿verdad? Es fácil encontrar discurso argumentativo. Ahí hay algunos ejemplos gráficos nada más, ¿verdad? Solamente para ejemplificar, pero esto será casi en todo momento, ¿ya? Argumentamos en una entrevista de trabajo, en un juicio penal, ¿verdad? En una conversación espontánea con un amigo. Oye, vamos al centro, ya. Entremos a Falabella, no, yo quiero ir a París. Y argumentemos, no, porque en París hay más ofertas, atienden chiquillas que son más simpáticas, etc. Ya empecé a argumentar, ¿se dan cuenta? En cualquier situación de la vida cotidiana estamos argumentando. Si usted quiere pedir permiso el fin de semana para ir a jugar fútbol, va a argumentar. Va a argumentar. No va a pedir permiso, oye, voy a salir a jugar fútbol, no. ¿Saben qué voy a hacer? Papá, no te voy a acompañar a trabajar el día contigo, sino que voy a ir a jugar fútbol porque estamos en las finales y faltan jugadores, así que yo tengo que argumentar. ¿Se dan cuenta? Se argumentan también en otras situaciones como en la publicidad, en la propaganda. Eso es esencialmente argumentación. La publicidad es totalmente argumentación y la propaganda igual. Esencialmente usan la argumentación. Bien, ¿y qué son los argumentos? Eso, razones que apoyan el punto de vista del autor. Razones o fundamentos, ¿verdad?, que apoyan la opinión del autor. El punto de vista es la opinión, ¿ya? Después vamos a ver que eso se llama tesis. La opinión, el punto de vista del autor, en el texto argumentativo se llama tesis. Bien, ahí tenemos nuevamente las situaciones argumentativas, ¿verdad? Hay un político que dice, si votan por mí, prometo reducir la delincuencia en la ciudad. Él no dice voten por mí nomás. No dice así, voten por mí, vota por mí. No, da entonces un argumento. Vota por mí porque yo voy a reducir la delincuencia en la ciudad. Es un fundamento. Bien, hay una niña pidiéndole permiso a la mamá, ¿puedo salir esta noche? No, le dice la mamá. No, le dijo que no porque no argumentó. Y le dice, ¿puedo salir esta noche? Porque me voy a juntar con mi grupo scout, qué sé yo, con mi grupo de estudio, etcétera. Ahí la cosa habría cambiado, ¿verdad? Bien, eso es. Y acá también una pareja, ¿verdad? ¿Puedo ser tu novio? Convénceme, le dice. Dame argumento. Bien. Las características del texto argumentativo. Bueno, como todo texto, sea argumentativo o no sea argumentativo, tiene que tener claridad y orden. Y eso es lo que vamos a empezar a ver ahora, el orden del texto argumentativo, ¿ya? Y todo texto, este tema es medio complejo, tiene subjetividad. Puede ser objetivo o subjetivo. El texto argumentativo es más subjetivo. ¿Por qué? Porque se da sobre un tema controversial, sobre un tema polémico. Sobre un tema polémico. Sobre eso se da, ¿ya? Entonces, como es polémico, va a tener opiniones diversas. Y ahí entra a jugar la subjetividad, ¿ya? Porque si no, si fuera objetivo, totalmente objetivo, no habría de qué alegar. Si es objetivo, ahí está, lo vemos, lo comprobamos, no tenemos de qué alegar, tenemos que ponernos de acuerdo nomás en que esto es así. Generalmente el objetivo se refiere a ellos,
A eso es ya comprobable. En cambio, lo subjetivo se refiere a temas polémicos, temas controversiales como lo que estamos viendo ahí. ¿Ya? Bien. El emisor lo que plantea es su punto de vista, que como le dije anteriormente se llama tesis, y este punto de vista puede ser a favor o en contra de un tema polémico. Eso es. Yo puedo estar a favor o en contra de algo. Y planteo mi punto de vista, estoy a favor y explico las razones y tengo el discurso argumentativo. ¿Ya? O estoy en contra, me pongo en contra, explico mis razones y estoy ante el discurso argumentativo. Bien. Aquí está el tema de la objetividad y la subjetividad explicada en mayor detalle, ¿verdad? Que es lo mismo que les dije yo. La objetividad no tiene apreciación personal y es un hecho comprobable. Ejemplo, existe la pena de muerte en Estados Unidos. Eso lo podemos comprobar, está ahí escrito en las leyes. Y por lo subjetivo, ¿verdad? Tiene apreciación personal y sobre un tema que no es comprobable, ¿verdad? En Chile debería existir la pena de muerte. Ahí establecemos la polémica. Acá es un hecho comprobable. En la idea de que la pena de muerte existe en Estados Unidos es algo que ya está hecho. En cambio, aquí estamos ante un tema que es polémico. ¿Debería existir la pena de muerte? ¿Estaría de acuerdo yo con eso o estaríamos en contra? ¿Ya? Entonces ahí establecemos la polémica. Y ahí de establecer la polémica se establece lo subjetivo. Bien. ¿Qué es un hecho? Bueno, ahí está la explicación de lo que es un hecho, datos que se presentan como comprobados y se exponen de una manera objetiva, sin intervención de las creencias o juicios del autor. No participan, porque como son hechos que podemos probar, no pongo mis creencias, porque eso es comprobable. Aquí tenemos algunos ejemplos de hechos. Llueve en Valparaíso, en Cuba y Puerto Rico el aborto es legal. Nelson Ávila votó a favor de la legalización de la marihuana. Nelson Ávila es un diputado antiguo, ya no ejerce como diputado. Pero ahí tenemos, llueve en Valparaíso, lo puedo comprobar. Está lloviendo, me mojo, lo comprobé. No, nada que alegar en eso, no es un tema polémico. En Cuba y Puerto Rico el aborto es legal, también, ya lo podemos comprobar, está listo eso, ya no hay nada que decir. Bien, y lo mismo en el caso tercero, ya está hecho, se realizó el hecho de votar. Bien, en cambio la opinión, que es un juicio, ¿verdad?, donde se interviene el punto de vista o creencias del emisor, se va a dar el hecho que es polémico. Entonces esto que estaba acá de que llueve en Valparaíso, ¿verdad? Anteriormente, yo lo cambio y digo, me agrada que llueva en Valparaíso. Bien, ahí ya estamos ante un hecho polémico, porque hay algunos que les puede gustar que llueva y a otros que no, ¿ya? Uno dice, me agrada que llueva en Valparaíso, y otro salta y dice, no, a mí no me gusta la lluvia en Valparaíso, ¿ya? Y se establece la polémica. Lo mismo acá. No podemos permitir la legalización del aborto en Chile. Mire, ¿por qué no puede decir otro? No, yo estoy a favor del aborto en Chile. Y se crea la polémica, ¿se dan cuenta? Y lo mismo en el tercer caso. Bien, eso de aquí esta repite nomás lo que estábamos anteriormente diciendo, la vamos a saltar porque me interesa llegar luego a la otra parte que es más sustantiva. El carácter de la argumentación es siempre dialógico. Esto significa que se establece un diálogo, una conversación. Esencialmente en conversación existe la argumentación escrita, claro que existe, pero esencialmente se da en los debates, en las discusiones, ¿ya? Ahí se da la esencia de la argumentación porque es dialógica. Significa que se establece un diálogo entre dos o más individuos, ¿ya? Porque se intenta convencer. Y aquí llegamos a la síntesis de lo que vamos a ver. Me interesa, ¿verdad?, por el día, porque de esto va a ser el tallercito que van a realizar ahora. El marco general de la argumentación. El marco general de la argumentación, que es como el ambiente general en que se da, tenemos 4 elementos fundamentales: la modalidad, el tema, los participantes y el contexto. Es el ambiente. Modalidad, tema, participante y contexto. Eso es lo que vamos a ver ahora. Ya, vamos a la letra A, a la modalidad. La modalidad puede ser oral o escrita. Esos son los modos que tenemos de argumentar, de modo oral o de modo escrito.
Cuando la argumentación es oral, generalmente, en el 90% de los casos es espontánea, ya me surgió en el momento. En cambio, en la modalidad escrita, también, en todos los casos preparada. Es decir, la pensé bastante, la medité, ya investigué, por lo tanto hice una argumentación ya preparada. ¿De acuerdo? Aquí tenemos nosotros, por ejemplo, tenemos aquí en esta imagen de un personero, ¿verdad?, ante un público, seguramente, de hecho, está en una exposición oral, ¿verdad?, en una manifestación oral, pero en ese caso debiera ser preparada, porque nadie, ¿verdad?, que va a hablar ante público va a hablar espontáneamente. Generalmente uno prepara su discurso, ¿cierto? Esa que es oral ahí, en ese caso, sería preparada. Además, debe tener un discurso escrito ahí, que lee, ¿no? Bien. En cambio, acá en el caso de estos dos jóvenes, no. Aquí hay un diálogo, ¿verdad? Y evidentemente es espontáneo. Vamos al tema. El tema es sumamente importante entender que el tema es siempre polémico, siempre establece una controversia, ante la cual nosotros podemos estar a favor o bien en contra, ¿ya? Un tema ante el cual yo puedo asumir una postura favorable o bien una postura contraria. Esa es la esencia de la argumentación. Tema polémico. Vamos a la C, los participantes, donde el emisor, participantes tiene dos elementos que son básicos, que es el emisor y el receptor. Pueden ser varios, no solamente dos, sino que pueden ser, como observan ahí en la imagen, muchos de los que participan en una argumentación, ¿ya? Pero lo que se establece es una interlocución, es decir, un diálogo simétrico. Este concepto es tanto complejo que lo voy a explicar ahora superficialmente. En la próxima clase lo explico con mayor detalle, ¿ya? Pero el hecho de que sea simétrico significa que quienes están dialogando o debatiendo tienen un mismo nivel jerárquico, ¿ya? Se van a poner en un mismo nivel jerárquico. Es decir, si yo estoy hablando si usted como alumno está hablando con un profesor, ¿verdad? Siempre existe un nivel jerárquico, ¿ya? El profesor, por tener más edad, ¿verdad?, tener más estudio, un título, qué sé yo, tiene un nivel jerárquico, ¿cierto?, que está sobre el de usted. Por lo tanto, usted siempre va, un poquito, entre comillas, hacerle caso al profesor. Va a escuchar lo que dice, no lo va a rebatir. Pero si están hablando sobre un tema polémico, ¿ya?, que no tiene que ver en clase, están hablando a lo mejor de política, de por quién van a votar, o de fútbol, a mí me gusta este jugador, y a mí no, qué sé yo, están hablando sobre un tema polémico, ahí la cosa se equipara, ¿ya? Se equipara, porque si no, no habría polémica. Ahí se nivela, deja de existir el nivel jerárquico, ¿ya? Porque de no ser así, el profesor impondría simplemente su criterio. Se lo impondría así, no, vota, tienes que votar por esto y se acabó. ¿Ya? Y sabemos que no es así, sabemos que usted va a seguir con su idea, ¿verdad? Y va a seguir tratando de imponer su criterio. Entonces, en ese caso se nivela, existe la simetría. Donde nunca va a existir una simetría, ni nunca puede existir polémica, en los institutos militares, ya sea carabineros, los mismos militares, aviaciones, qué sé yo, ahí chao, no existe polémica, ahí simplemente tenemos que hacer caso de lo que dice mi superior, y no puedo rebatirlo, no puedo decir nada, tengo que quedar calladito, ¿ya? ¿Se dan cuenta? A eso se refiere que la interlocución es simétrica, o si no, no existiría polémica. Bien, vámonos. Aquí también se repiten los participantes ya un poco, ¿verdad? Se las dejo ahí por si quieren profundizar, ¿no? Pero continuamos. El contexto o ambiente. Ya, el contexto o ambiente, ¿verdad?, se refiere en que siempre todo hecho argumentativo, toda conversación va a darse dentro de un ambiente. Va a darse dentro de un ambiente que puede ser social, formal, informal, qué sé yo. No es lo mismo, ponte tú, que ver a dos personas conversando en un restaurante como ahí, ya como tenemos a esas dos niñas,
no va a hacer lo mismo a una persona que está en un auditorio, hablando en un auditorio. El contexto cambia, es diferente, es distinto. Las personas que están en el restaurante, ¿verdad?, en la Fuente Soda, va a ser bastante informal. Van a usar un lenguaje informal, no se van a preocupar, van a estar echados en el asiento como quieren estar, ¿verdad? En cambio, acá en la parte formal, el lenguaje va a ser muy cuidado, ¿cierto? El traje va a ser totalmente formal, etcétera, etcétera. Cambia de acuerdo al contexto. No es lo mismo ver a dos personas conversando de nuestra época a ver a dos personas conversando de la Edad Media. Tampoco, totalmente el contexto va a cambiar, va a variar, ¿cierto? A eso se refiere el contexto, que siempre se da dentro de un espacio-tiempo específico, ¿ya? Que hay que determinar. ¿Dónde está dada la argumentación? Bueno, dentro del liceo. ¿O dónde está dada la argumentación? No, en la plaza de la ciudad, por ejemplo, ¿ya? O no, están conversando en el mercado. Esa es la situación del contexto de la argumentación. Bien. Y vamos a la aplicación. Con el ejemplo, espero que yo voy a desarrollar algún ejemplo, espero que les quede más claro, ¿ya? De aquello que les pide, de los conceptos que hemos estado hablando. Tenemos aquí el siguiente ejemplo. Un personaje bastante conocido, ¿cierto? El Donald, que ya no está de presidente, Donald Trump, en una situación dice lo siguiente: el calentamiento global es un invento creado por China para que la economía estadounidense no sea competitiva. Eso dice Donald Trump. ¿Qué pasa? Analicemos entonces. El objetivo es analizar esa argumentación que está dando ahí. Aquí la tesis o la opinión que da Donald Trump es que el calentamiento global es un invento creado por China. Esa es su opinión. Para que la economía estadounidense no sea competitiva, es su argumento. Ese es su argumento, esa es su base, su razón, su fundamento. Vamos aquí a la actividad entonces. Objetivo: identificar los elementos del marco general en el discurso argumentativo que acabamos de ver, de Donald Trump. La modalidad es oral. Nuestra modalidad oral y espontánea, porque se ve que está en una situación que no es tan formal, ya pese que existe algo de formalidad siempre en las declaraciones del presidente, pero ahí se nota que no hay formalidad tan estricta. Bien, el tema del cual habla Donald Trump es el calentamiento global. Ese es el tema, ¿ya? Participante, los participantes es el emisor Donald Trump y el receptor, supongamos que está dirigido a todo el público estadounidense. No está claro ahí el receptor, así que puse público estadounidense en general, ¿ya? D, contexto. El contexto social. El contexto social es formal, le puse porque un presidente siempre va a estar rodeado de una cierta formalidad, ¿ya? El temático, bueno, la política internacional de Estados Unidos. A eso en eso se engloba la presencia del presidente de Estados Unidos y el tema del calentamiento global en la política internacional de Estados Unidos. Espacial, el lugar donde se da, Estados Unidos, supongamos que en la Casa Blanca, puede haber puesto ahí en la Casa Blanca. Y el temporal, es decir, el tiempo en que se dio esa discusión, no está claro, no está determinado ahí, ¿verdad? No, pero sé que Donald Trump estuvo más o menos dentro de un espacio de 2016 a 2019 gobernando Estados Unidos, a 2020, sí. Entonces puse 2018. Es una referencia nada más, no tiene por qué ser exacto el temporal. Bien, y letra E, el punto de vista del emisor. ¿Cuál es el punto de vista? ¿Cuál es su tesis? Dice: opinión subjetiva sobre un hecho objetivo, que es el calentamiento global, que el emisor considera una mentira inventada para perjudicar la economía estadounidense. Aquí en el punto de vista del emisor yo explico la tesis que está entregando el emisor, ¿ya? Y esa es la explicación que puse. Opinión subjetiva sobre un hecho objetivo, que es el calentamiento global, y que el emisor considera una mentira inventada para perjudicar la economía estadounidense.
¿Se dan cuenta? Ese es el punto de vista del emisor. Así necesito yo que ustedes analicen las situaciones argumentativas que yo les voy a plantear ahora. ¿Mm? En esto consiste el taller. Usted va a hacer esto mismo que está aquí con otras situaciones argumentativas. Veamos. Actividad práctica. Objetivo: comprender un texto argumentativo reconociendo el punto de vista del emisor y los argumentos y contraargumentos presentados. No pido tanto en este caso, pero eso. Instrucciones, ya aquí está. Esta es la situación. ¿Ya? Esta es la situación. Tenemos también un personaje público muy conocido, la Greta, ¿cierto? Greta Thunberg, y que está dando su opinión. Ella es una activista de la ecología, ¿cierto? Mundialmente conocida, y está dando ahí una opinión dentro de un contexto que es muy claro. Aquí el contexto está clarito, no hay problema. El contexto aquí es la página 12. ¿Y qué es la página 12? No es la página de una revista, no, es el nombre de una revista internacional, ¿ya? Es una revista muy conocida a nivel mundial. En España es muy conocida, en Argentina también y en Chile también. Lo que pasa es que ahora ya nadie lee revistas, pero es una revista internacionalmente conocida en página 12, ¿ya? Por lo tanto, ese es el contexto en donde se está dando esta situación. Tenemos entonces que, en base a esa situación, ustedes me tienen que decir cuál es la modalidad, cuál es el tema, quiénes son los participantes, cuál es el contexto social, temático, espacial, temporal y el punto de vista del emisor. Lo mismo que hice yo allá con el caso de Donald Trump, ¿ya? Lo mismo que hice acá con esta, con el mismo análisis que fue este que está aquí, ¿verdad? Este mismo análisis ustedes se lo aplican a esta situación, a esa situación. Tienen que leer nomás, comprensivamente, sacar cuál es el tema está clarito cuál es, el contexto también, quién es el emisor también, los receptores, no es uno, son varios, en este caso, y ven ustedes cómo los llaman, ¿ya? Así que no creo que tengan problemas, ¿ya? Ahí está la actividad. ¿Qué es la actividad? Pues jóvenes, esa es la actividad. ¿Tiene alguna duda de cómo realizarla? ¿Alguien que me plantee una duda, si es que la tiene, por favor? ¿No? ¿No hay dudas? Si no hay dudas, si todos quedan en silencio, llegamos a esta esperada por ustedes diapositiva, la final, la última. Eso es todo, amigos, ¿ya? Si no tienen duda, la dejamos ahí. Yo, como siempre les digo, esta presentación la voy a enviar a su WhatsApp, toda la presentación, y le agrego la actividad esta, se la voy a agregar en un Word, ya con el ejemplo para que lo tengan ahí. Se los voy a enviar en un archivo Word para que lo desarrollen en ese archivo Word, que es más fácil, ¿verdad? Entonces voy a enviarle dos elementos: la presentación PowerPoint, que es la que están viendo, y también les voy a enviar un archivo Word con solamente la actividad que tienen que desarrollar. Y para ustedes esta sería la actividad número 3, me parece, ¿verdad? Sí, la 3. Estamos atrasados con ustedes, esta sería la 4. La 4. Es la 4. ¿Ok? Eso es entonces, jóvenes. Eso es todo, amigos. Voy a pasarle lista de nuevo por si llegó alguien más. Vamos a dejar de presentar. Dejar de compartir. Y vamos acá. Ya, veo que llegó más gente, así que pasamos lista. Atención a la lista, jóvenes. Tenemos a Nicolás Cereceda. Nicolás llegó, ¿no? No llegó. José Contreras. Presente. José Contreras presente. Bien. Martín Díaz no lo tenemos. Cristian Díaz Presente. está presente. Bien. Leandro Farías.
Juan Gómez. Juan Gómez. Presente, profe. Bien, don Juan. Andrés Guayquivil. Andrés Guayquivil. Presente, profe. Bien. Bien, Andrés. Leonardo Iturriaga. Leonardo está presente. Lo tengo presente. Ya. José Medina. José Medina. Presente, profesor. Ahí está. Presente. Sí, está bien, José. Buenos días, José. Héctor Osorio. Osorio. Renato Osorio. Presente, profe. Renato está presente, muy bien. Kevin Poblete. No está. Fabián Rodríguez. Fabián no está. Christopher Rodríguez. Presente. Christopher, bien. Benjamín Sangüesa. También está presente, sí. Presente. Demián Valderrama. Presente. Demián Valderrama. Alexis Valdivia. Alexis no está. Amaro Vallejos. Presente. Vicente Vallejos. Gianfranco Arenas. Augusto González. Jean Paul Jara y Martín Parragués. Presente, profe. Martín Jean Jara. Presente, bien. Y Parragués Martín no está. Ya, jóvenes. Señores, la próxima clase, por favor, les pido no se la pierdan, porque en la próxima clase, transmítanselo a sus compañeros, voy a pasarle la guía que va a ser como prueba. En la próxima clase lo que vamos a ver es cómo desarrollar la guía que va a ser prueba, ¿ya? Materia no voy a pasar, prácticamente nada, solamente vamos a hablar del tema de la simetría, que la vi superficialmente, pero eso me toma 5 minutos. Ya el tema de la simetría y asimetría y nada más. Y el resto va a ser dedicado exclusivamente a la guía que es directa, que lleva una fecha de 3-4 días nomás para realizarla y que es una nota directa al libro. ¿Ya? Esa es como, entre comillas, prueba. Así que, atención, por favor, transmítanselo a sus compañeros para que no fallen en la próxima clase y puedan realizar esta actividad evaluativa con mayor facilidad. Ya, joven. Te subió en la plataforma de guía, ¿cierto? Es que, claro, es que yo los llamo talleres, he subido tres talleres. Acá te va a ser 3. Este es el cuarto, el que voy a subir ahora es el cuarto. Ah, ya, profe. Uh-huh. Ya, si quieren se los subo todos de nuevo, más ratito, los 4, ¿ya? Por Ya. si a alguno les falta. Ya, jóvenes, pueden retirarse entonces, que estén bien, síganse cuidando mucho, cuídense mucho ustedes, a sus papás, a sus adultos. Chao, profe, Chao. cuídese. Ya, igual, chao. Chao, profe. Chao. Adiós. Adiós, Jorge. Chao, profe. Adiós, Christopher. Adiós, Cristian. Adiós, Amaro. Renato. Chao, muchachos.